Me voy a referir a la situación y a los desafíos para la edición en América Latina. Aunque hay un antes, un durante y un después de la pandemia, hoy es la pandemia lo que más nos impacta. En general, estamos viviendo una situación muy especial y diferente a la usual en la mayoría de los países, ya que todos, con mayor o menor intensidad, han sufrido la cuarentena o cierre de emergencia, y la gente que no lo sufrió se quedó en sus casas. El COVID impacta cómo vivimos e interactuamos. Aceleró las transformaciones a las que el mundo del libro se dirigía previamente. Golpeó al libro cuando ya estaba frágil. Achicó mercados, nos hizo sufrir la competencia de otros medios. Durante la pandemia, las editoriales y las librerías tuvieron que adaptarse a las normas establecidas. Por ejemplo, en Argentina solamente se podía trabajar desde la casa y aún hoy no trabajan los que tienen que usar transporte público. No todas las editoriales estaban preparadas para eso. Las ventas se habilitaron en el formato online con entrega a domicilio, y lo mismo aplicaba a las librerías. Veíamos librerías y otros negocios con el número de WhatsApp para la atención a los clientes, ya que no tenían un sitio web o los clientes no lo utilizaban. Las ventas en ejemplares en Argentina disminuyeron un 75% en 45 días. Y aunque hoy se están recuperando lentamente, ese 75% que se perdió entre finales de marzo y el mes de abril seguramente no se va a poder recuperar en lo que queda del año. Hoy, si consultamos a los editores, escuchamos que las ventas están entre un 30 o un 40% por debajo del mismo mes del año pasado en unidades. Cuando miramos las ventas de los últimos meses en los que seguimos en emergencia, aunque con menos restricciones, vemos que las cadenas o grandes superficies han bajado muchísimo sus ventas. Primero, porque están ubicadas en las grandes avenidas o están en centros comerciales que todavía siguen cerrados. El crecimiento del trabajo a distancia hace que la zona céntrica esté más desierta y las ventas en los negocios barriales crezcan. Así que las cadenas tienen menos ingresos, entre el 60 y el 45%. Ese margen afecta a las editoriales, ya que son nuestros principales clientes nacionales. En cambio, las librerías de barrio han ganado mucha clientela y algunas hasta han aumentado sus ventas en un 5%. Es muy probable que conserven esa clientela en el futuro. Los lectores nuevos aprecian al librero prescriptor, una ayuda que es más difícil de recibir en las grandes librerías. Yo creo que este crecimiento de las librerías barriales se dio en todos los países y va a continuar, al igual que las compras a través de los sitios web de las editoriales y de las librerías con entrega a domicilio. En cuanto a las editoriales, nos hemos quedado guardadas en este tiempo de pandemia y no hemos salido a la calle con una luz de novedades. En estos meses, en nuestro país, el número de novedades que se publicaron disminuyó considerablemente. En los primeros 6 meses se publicaron algo menos de 8.000 novedades. Y en 2019, published less than 8,000 new titles. En cuanto a las tiradas, en el mes de abril, que fue el peor, con 420 novedades, la tirada por título fue 1/3 de la tirada promedio de 2019. Y en julio fue de 2/3 de la tirada promedio de 2019. Esta situación es general, no solo nuestra. Esta tendencia no es nueva. Si observamos los registros del ISBN de Latinoamérica, es un fenómeno que se repite en muchos países. Puede haber más o menos novedades, pero en general la tirada promedio es menor en todos los países. Hay que considerar que la tirada varía muchísimo cuando hay compras del Estado para colegios, porque el volumen es mucho mayor. Los libros científico-técnico-médicos, conocidos como STM, vienen bajando la tirada desde hace mucho tiempo. La tirada inicial de nuestros libros, cuando yo comencé en la editorial, era de 10.000 ejemplares. Hoy hacemos tiradas iniciales de 300 ejemplares. Esto no incentiva a los autores. Cada día se utiliza más en todo tipo de libro el sistema de print on demand o impresión bajo demanda, en especial para reimpresiones, y seguirá creciendo en la medida en que los editores y los autores tengan más confianza y los precios sean más accesibles. Hoy en Francia, la empresa de logística Interforum y la editorial Editis, las dos del grupo Vivendi, tienen sus naves o galpones contiguos y en uno imprimen bajo demanda y desde el otro hacen la entrega. Trabajan con su propio fondo y con el de editoriales independientes. El problema con la gran cantidad de novedades es que las librerías tienen un espacio limitado, así que al cabo de un tiempo los libros desaparecen de la librería
y el tiempo que están a la venta es cada vez más corto. Así se entiende también la disminución de la tirada. En estos meses los libros de más ventas no han sido los de no ficción, sino los de ficción y los libros infantiles, y dentro de los infantiles los de actividades. Los lectores no quieren estar preocupados todo el día, se vuelcan al libro para relajarse o distraerse. No quieren leer temas serios, quieren desengancharse después de haber escuchado durante todo el día noticias que no son de lo más agradables y temas científicos. En este periodo ha habido un renacer o un crecimiento de los ebooks. Volviendo al ISBN argentino, en julio, mientras las novedades en papel disminuían, los ebooks crecían un 100%, tomando en consideración los libros originados en formato digital o ebooks nativos y los libros preexistentes que pasaron de análogos a digitales. En este sentido, siempre se destaca que en formato digital se venden bien los libros de fondo, pero es necesario recordar que debemos tener derechos para la publicación en este formato y los contratos viejos no contemplaban el formato. Este crecimiento del libro digital se repite en todos los países e inclusive llama la atención que España dio un pequeño subsidio a las editoriales para que pudieran comprar derechos de ebooks. Ya quisiera yo que eso pasara acá, pero bueno. Lo que observamos es que los ebooks tienen mayor potencial de crecimiento que el que creíamos. En cuanto a la temática, siempre creímos que lo exitoso en libros digitales eran las novelas, en especial románticas, pero ahora vemos que la no ficción, los libros juveniles y para jóvenes adultos han sido muy demandados. También se impulsó mucho el crecimiento de los audiobooks en estas mismas temáticas. En el futuro serán necesarias la publicación y luego las campañas de marketing en tándem, papel, ebook y audiolibros. Las librerías han recibido subsidios en muchos países, en algunos bajo la forma de créditos a las bibliotecas que adquieren libros por intermedio de las librerías cercanas, lo cual ayudó no solamente a que tuvieran las librerías más ventas, sino que también favoreció a los autores, a las editoriales, a las bibliotecas y a sus lectores. Brasil y Ecuador hacen campañas para promocionar las librerías. También hacemos eso desde acá con la Fundación El Libro y las cámaras. Pasando a las importaciones, desde el año 2017 a la fecha han disminuido muchísimo. No me refiero únicamente a este año en que desde el mes de marzo han sido mínimas. Las importaciones venían cayendo, no en cuanto al volumen, pero sí en cuanto a las compras a los países exportadores tradicionales. Hoy vemos un crecimiento de las compras de Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica, en libros para la enseñanza del idioma inglés. También han aumentado las importaciones de China, de Singapur, de India o de Tailandia, países en donde se imprimen libros. Los editores locales han empezado a hacer sus impresiones en el exterior. En los distintos países de Latinoamérica, generalmente el editor es además importador, distribuidor y a veces hasta librero. Lo observamos en países de no tantos habitantes con una industria editorial no tan desarrollada. Otras veces el distribuidor importa y además distribuye a las editoriales locales. Hay un crecimiento de la edición local. Impriman donde impriman, lo que lleva a una disminución de las importaciones. A esto hay que sumar la pandemia. Tenemos que pensar que habrá una recuperación lenta de las importaciones y seguramente con menor volumen de títulos y ejemplares. Las ferias del libro son de gran importancia en la región. Es el momento de presentar novedades y son un impulso para las compras de todo el año. El mejor y mayor marketing que puede hacer una editorial. El momento del contacto directo con nuestros clientes, los lectores. Suelen ser el acontecimiento cultural más importante de cada país, ya que combinan con conferencias y presentaciones de libros. Las ferias en Latinoamérica son primordialmente de público y algunas con jornadas de profesionales de un día o de 3. Este año vienen siendo virtuales, comenzando por Bogotá, después Buenos Aires. Las dos hicieron énfasis en el aspecto cultural. Paraguay y Perú rescataron el espacio comercial. Y Panamá hizo un mix. En este momento, por ejemplo, se está celebrando la Feria de Beijing, que va a durar un año completo. Una feria en que las editoriales internacionales están abocadas a la venta de derechos. Hay varias editoriales argentinas que están participando. Al comienzo de este periodo, autores y editores entregaron libros de forma gratuita. Algunos hacían lecturas, otros subían textos a la web. Algunos autores hicieron manifestaciones públicas de su desagrado.
Es un tema muy delicado, ya que requiere que tanto el autor como el editor estén de acuerdo. Desde mi punto de vista, es un modo de promover la gratuidad, que ya está muy arraigada en el colectivo lector y estudiantil, sin que colaboremos a promocionarlo. Lleva a pensar que si durante la pandemia podemos darlo gratis, entonces podemos darlo gratis siempre. Durante este periodo se multiplicaron los sitios en los que se ofrecían libros gratuitos, pirateados, o se vendían a precios ridículos también libros pirateados. Cadra, nuestra entidad de gestión, trabaja permanentemente, 24 días al día, con un buscador denominado SAP, Servicio Antipiratería, creado por Cedro, que generosamente lo comparte con las entidades latinoamericanas. Este buscador utiliza los ISBN, título de obra y autor, y pide la baja automática de los libros subidos ilegalmente a la web. Además, Cadra hace gestiones cuando los socios encuentran libros ilegales en papel. Las entidades de gestión tienen una tarea muy importante y resuelven los problemas en el ámbito de la educación y otros aspectos. En Latinoamérica contamos con entidades en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Hace unos días se creó Escribo en Bolivia. Paraguay y Perú tienen la intención de tener entidades, y también Ecuador. Desde IFRO trabajamos para sostener a las entidades de gestión que ya existen, con la colaboración de Cedro y CCC, y también en la creación de nuevas organizaciones. En cuanto al crecimiento de la lectura, es muy difícil de medir, en especial porque no sabemos qué se lee: diarios, revistas, publicaciones en la web o libros. Pero en todos los medios se habla como gran beneficio del encierro, el aumento de lectores y de tiempo dedicado a la lectura. Y para finalizar, creo que la región, a fin de año, pues muchos pensamos que vamos a recuperar algo del terreno perdido, recién entonces sabremos qué pérdida de ingresos han tenido los autores, los traductores, los editores, los vendedores y los sectores que brindan servicios. Los lectores también habrán perdido, ya que habrá libros que no se publicaron en su momento y posiblemente no se publiquen nunca. Las preguntas que nos hacemos son: ¿cómo terminarán las ventas? ¿Cuántas librerías cerrarán? ¿Habrá muchas quiebras? ¿Realmente hay más lectores? ¿Y los cambios de consumo llegaron para quedarse? No tenemos respuestas concretas a estas cuestiones, pero espero que las respuestas sean buenas. Muchísimas gracias por la atención.